Bien, continuando entonces, habíamos dicho que al buscar ese vector unitario, ¿cierto? Estamos tratando de conseguir un vector unitario en la dirección, bueno, de manera que forme bisestos radianes con respecto al eje X. Habíamos dicho que íbamos a tomar un vector de la forma A, B y hemos establecido que eh, la siguiente relación, raíz de 3 sobre 3 es igual a B sobre A, ¿sí? Es decir, que a veces raíz de 3 es igual a 3 veces b. Y de acá de hecho podemos escoger cualquier valor para a o cualquier valor para b. Este vector inicialmente no va a ser unitario, pero ya sabemos cómo volverlo unitario. Por ejemplo, si simplemente nosotros le damos a b, decimos b vale, vamos a decir que b vale, a ver, un tercio. B vale un tercio. Entonces, ¿cuánto vale a? A va a valer 1 sobre raíz de 3, ¿de acuerdo? Racionalizando, eso va a ser raíz de 3 sobre 3. Bien. Ahora, si bien este vector puede no ser unitario, lo podemos volver unitario. Lo podemos volver unitario, ¿cómo? Si ya tenemos este u, entonces ahora ¿qué hacemos? Hacemos la cuenta u sobre la norma de u. Y pues tendríamos que calcular la norma y hacer esa división. Bien. Veamos cómo lo hacen acá. Si ustedes observan, teniendo en cuenta que nosotros ya habíamos dicho cómo era la forma de un vector unitario, yo acá les estoy mostrando otra forma de obtener el vector unitario, pero ya habíamos dicho que el vector unitario, acá hay un error en el libro, este no es un más, esto es un igual, esto que estoy marcando aquí es un igual, y es u igual a coseno de teta por i más seno de teta por j, ¿bien? Teniendo en cuenta que el ángulo teta es pi sextos, basta con evaluar teta en esa ecuación y obtenemos de una vez un vector unitario. Bien, acá tenemos este proceso. Va a ser más sencillo si recordamos la forma del vector unitario. Si no, siguiendo el proceso, el otro proceso, pues podemos construir un vector unitario sin ningún inconveniente. Bien. Listo, tenemos ya nuestro vector unitario, tenemos nuestro vector gradiente evaluado en el punto. Ahora, ¿qué procede? Observen. Vamos a calcular la derivada direccional evaluada en el punto. ¿Esto qué será? Será el vector gradiente evaluado en el punto por nuestro vector unitario. Y pues hacemos las cuentas. Recuerde que cuando hacemos un producto punto multiplicamos de manera correspondiente, es decir, lo que tiene componente i con lo que tiene componente i, es decir, las primeras componentes con primeras componentes, sumamos con segundas componentes por las segundas componentes y así sucesivamente. En este caso, pues vamos a tener 10 por un medio raíz de 3, eso va a ser 5 raíz de 3, y 12 por un medio va a ser 6. Es decir, tenemos esto de aquí. Ese resultado de allí es nuestra derivada direccional. ¿Bien? Es nuestra derivada direccional. Bueno, voy a borrar acá todos estos dibujos. Y bueno, acá hacen precisamente esa aclaración, ¿no? Y volvemos a hacerla aquí. Recuerde que el vector u debe ser como unitario. Si el vector b que se nos da no es en la dirección especificada, no es unitario, ¿qué debemos hacer? Normalizarlo. Es decir, ¿qué es normalizarlo? Precisamente hacer esto. El vector sobre su norma. Si el vector que se nos da no es unitario, no simplemente voy a decir, no, es que no me dieron un vector unitario. Pues hay que conseguirlo. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, considere el plano que es perpendicular al plano XY y que pasa por el punto 2,1 y 3,2. Pregunta, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en la dirección de este plano con la superficie que se nos da acá?
f de xy igual a 4x cuadrado más y cuadrado en el punto 2, 1, 17. En la dirección de Q, es decir, en la dirección de este punto. Entonces, bueno, más o menos vamos a hacernos a una idea de qué es lo que estamos tratando de resolver. Observe, nos pide primero que nada el plano que es perpendicular al plano XY. Bien, es perpendicular al plano XY y que pasa por el punto, acá bueno, de hecho nos ponen simplemente el punto 2,1 y 3,2. Acá realmente también hay un error, estos puntos deben ser el punto 2,10, bien, y el punto 320. Es decir, si ustedes lo piensan, acá vamos a tener básicamente el, el espacio, ¿cierto? Ubicamos por aquí nuestros puntos. El 210, bueno, vamos a poner por acá, el 210 va a estar como por aquí, ¿sí? 2 en X, 1 en Y. El 320, vamos a poner más o menos por acá, no lo estamos haciendo a escala, ni mucho menos. Y pues la idea es que vamos a querer dibujar o vamos a querer contemplar un plano que es como, que es perpendicular al plano XY. Es decir, va a ser un plano que es paralelo al eje Z. Bien, va a ser paralelo al eje Z. Y que va a pasar por estos puntos que están sobre el plano XY. ¿Vale? Bueno, eso primero que nada, ese es el plano. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre el plano y la superficie? Es decir, voy a hacer la curva de intersección entre el plano y la superficie, ¿sí? ¿En qué punto? Vamos a hacer en este punto. A ver, vamos a ir un momento a GeoGebra y vamos a llevarnos estas superficies. Primero que nada, ¿cómo puedo encontrar la ecuación de ese plano que es tangente al plano XY y que pasa por esos dos puntos? ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de ese plano? ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de un plano? ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de un plano? Un punto, ¿cierto? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y el vector normal? Bueno, muchachos, acá necesitamos saber, tener muy claro cómo encontrar la ecuación de un plano, y no tanto para este problema, solo para este problema, porque más adelante vamos a estudiar precisamente plano tangente, ¿bien? El plano tangente. Entonces acá necesitamos un vector que sea un vector normal, ¿bien? Un vector que sea un vector normal. ¿Quién puede ser un vector normal para este plano? Tengan en cuenta que va a ser un plano que va a pasar, vamos a tratar de hacer acá un dibujo. Un plano que va a pasar por estos dos puntos, pero es un plano que se va a proyectar y que se va a trazar a lo largo del eje Z. Voy a poner esto por aquí. Por ahí más o menos. Por ahí más o menos visualizamos. Entonces necesito yo un vector que sea un vector normal, ¿cierto? Necesito un vector que sea un vector normal. ¿Quién puede ser un vector normal para este plano? Bueno, no, si alguien estaba hablando, no le escuché la verdad. Básicamente necesito un vector que sea como, que sea ortogonal, ¿cierto? Que sea ortogonal a este plano. Necesito un vector que sea ortogonal. De hecho,
De hecho, bastaría con conseguir un vector en el plano XY que fuera como, que fuera perpendicular al vector formado entre P y Q. Este primer punto de acá es el punto P, ¿bien? Y este punto de acá es el punto Q, es el punto Q, ¿bien? Es el punto Q. Entonces, observe, ¿cuál es el vector diferencia Q menos P? Si ustedes calculan el vector diferencia Q menos P, ¿cuánto da eso? Eso va a dar 1, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Basta conseguir un vector B, bueno, vamos a llamarlo N. Basta conseguir un vector N de manera que cuando yo haga el producto punto entre estos dos, eso me dé ¿cuánto? Eso me dé 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, quiero que el vector esté en el plano X, en el plano XZ. Entonces simplemente podría yo escribir, por ejemplo, 1 menos 1, 0. Observe qué pasa cuando yo hago, este es un vector, el vector n que estoy dibujando ahí es un vector que vive en el plano XY. Tiene segunda componente 0. Entonces sí, vive en el plano XY. ¿Y es un vector que es perpendicular al vector Q menos P? Sí, porque cuando hacemos el producto punto nos queda producto de las primeras componentes es 1, producto de las segundas componentes es menos 1, producto de las terceras componentes es 0. Cuando sumo todo eso me da 0, es decir, que este vector de aquí es ortogonal. ¿Bien? Y una vez teniendo este vector de acá, entonces puedo construir la ecuación de mi plano. ¿Cómo podría quedar la ecuación de mi plano? Sería 1 por x menos ¿quién? Por ejemplo, tomando el punto P. 1 por x menos 2, menos 1 por y menos 1. Todo esto igualado a ¿quién? A 0. Es decir, que nos va a quedar la ecuación x menos y nos queda menos 2 más 1, menos 1, es decir, x menos y igual a 1. A ver, vamos ahora sí a GeoGebra. Vamos a pasar aquí a GeoGebra con esta información para poder construir allí básicamente en nuestra superficie y podernos hacer una idea de qué es lo que queremos obtener. A veces en estos ejercicios al inicio no es tan fácil visualizar lo que se quiere obtener. Tal vez cuando se hacen más ejercicios, se resuelven más problemas, todo empieza a ser mucho más claro. Primero que nada, bueno, vamos a dibujar acá la superficie. La superficie es z igual a 4x cuadrado, 4x cuadrado más y cuadrado. Bien, tenemos allá ahí nuestra superficie. Si ustedes observan esa superficie, ¿qué es? Esa superficie es un paraboloide elíptico. Y ahora pues vamos a dibujar nuestro plano. Nuestro plano, x menos y igual a 1. Ahí está nuestro plano. Si lo observan, ahí está nuestro plano. Y bueno, vamos a ahora hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí esto. Listo, esto era lo que quería, reducir la escala en Z para que ahora suba esto hasta 30. Observen, el problema me pide lo siguiente. Voy a borrar ahora sí los dibujos. Lo que me pide el problema básicamente es ubicarme primero que nada, en el punto. Nos vamos a ubicar en el punto, vamos a llamar a este punto A, y el punto va a ser el punto 2, 1, 17. Ahí está ese punto. Acá aparece en pantalla este punto.
Y ahora lo que quiero hacer, ¿qué es? Lo que quiero hacer es calcular la pendiente, ojo, la pendiente de la recta tangente. Si ustedes observan en este momento lo que está en pantalla, podemos observar lo siguiente. Cuando yo corto la superficie con ese plano, básicamente lo que se genera allí es una curva. Bien, no sé si lo alcanzan a ver. Se genera una curva, esa curva que se dibuja sobre el plano y es más o menos una parábola. No podríamos decir que es una parábola sin tener su ecuación o sin poder extraer su ecuación. Y yo lo que quiero es precisamente la pendiente de la pendiente de la recta tangente a la curva. Bueno, no sé si acá también no es fácil hacer estas tangentes. Lo que quiero yo básicamente es la pendiente de la recta tangente, acá más o menos para que nosotros podamos visualizarlo. Ahí para que podamos visualizarlo. Acá estoy tratando de dibujar una tangente, ¿bien? Lo que quiero es esto, la pendiente de la recta tangente a la curva precisamente en ese punto. ¿Cómo obtengo eso? Usando la derivada direccional. Listo, ya tenemos claro qué es lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a volver aquí al ejercicio. Vamos a seguir viendo acá lo que ocurre en el PDF. Ya teniendo lo que nos pide el problema, entonces vamos a proceder. Primero que nada, bueno, como estábamos calculando hace un momento, estábamos calculando precisamente el vector que iba de P hasta Q. Y recuerden que ese vector nos dio el vector 1, 1, 0, ¿cierto? Es decir, es ese vector I más J. Ahora lo que procedemos es calcular un vector unitario en la dirección de PQ. Y es este vector que está acá, 1 sobre raíz de 2 en I más 1 sobre raíz de 2 en J. Ahora lo que calculamos es el gradiente de la función evaluado en el punto y obtenemos que ese gradiente es 16 I más 2 en J. Finalmente, calculamos la derivada direccional evaluada en ese punto, ¿sí? Y obtenemos este resultado. Es muy importante, muchachos, que nosotros nos hagamos a la idea de qué es lo que nos están preguntando, para ver que acá estamos utilizando la derivada direccional, ¿bien? Tengan en cuenta que la derivada direccional lo que calcula precisamente es eso, tasas de cambio, inclinaciones, en este caso la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a la curva, teniendo en cuenta las condiciones, ¿bien? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, veamos qué pasa con funciones de tres variables. Con funciones de tres variables pasará lo siguiente. La derivada direccional se define de la misma manera, es decir, una forma totalmente análoga. Tenemos acá h coseno de alfa más acá y más h coseno de beta, acá z más h coseno de gamma. ¿Bien? Pero nuevamente la definición no es la que vamos a utilizar para calcular la derivada direccional. Nuevamente acá cómo se calcula, simplemente será el gradiente de esa función en tres variables multiplicada por el vector u, que será un vector unitario, teniendo en cuenta las condiciones. En general se calcula así la derivada direccional. ¿Qué pasa? Resulta que cuando nosotros calculamos la derivada direccional en una función de dos variables, tiene una interpretación geométrica. Y es precisamente eso, poder medir la variación con respecto a un corte paralelo a uno de los ejes coordenados o simplemente paralelo o perpendicular a uno de los planos coordenados. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya nosotros nos vamos a una función de más variables, en este caso una función de tres variables, el sentido geométrico empieza a perderse. ¿Bien? Ya no sigue teniendo la misma. Sí podemos seguir hablando de tasas de cambio y razones de cambio, pero de ahí a que tenga un sentido geométrico, al menos que podamos nosotros percibir o graficar, es diferente.
Veamos este ejemplo. En este, en este ejemplo nos pide calcular la derivada direccional de esta función en este punto en la dirección de este vector v. Bien. Y entonces, acá ¿cómo vamos a calcular esta derivada direccional? Nuevamente, simplemente vamos a calcular, primero que nada, el gradiente. Calculamos el gradiente de la función. Recordemos el gradiente que es la derivada de la función con respecto a x. Esto en la dirección de y, más la derivada de la función con respecto a y en la dirección de j, más la derivada de la función con respecto a z en la dirección de k. Luego, ¿con qué procedemos? En calcular la derivada, perdón, el gradiente, el calcular el gradiente evaluado en el punto. Y obtenemos el siguiente vector, menos 9i menos 6j más 4k. Bueno, luego, ¿qué vamos a hacer? Para poder calcular esa derivada direccional, importantísimo el vector, ¿cómo debe ser? Unitario. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la norma del vector b. Resulta que es un vector de norma 7. No es unitario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volverlo unitario. Lo normalizamos, hacemos las cuentas, ¿cierto? El vector dividido en la norma, 6 sobre 7 más 2 sobre 7 más 3 sobre 7. Este va a ser el vector y ahora sí podemos proceder a calcular nuestra derivada direccional. ¿Bien? Que es simplemente ¿quién? El vector gradiente evaluado en el punto por el vector unitario. Este por es un producto punto, ¿no? Es un producto punto. Resulta que esta derivada direccional y de hecho el vector gradiente ayudan a resolver algunos problemas como el siguiente. Como les he venido diciendo, la derivada direccional habla de las razones de cambio, ¿sí? De las razones de cambio. Básicamente, ¿por qué es interesante esto? Piense que, por ejemplo, usted está en la cima de una montaña, ¿bien? Y quiere bajar la montaña, bajar la montaña haciendo los cambios mínimos, es decir, haciendo cambios mínimos en la inclinación, pero de todas formas que sean cambios que le permitan descender. Entonces usted se ubica en un punto, suponga que tiene perfectamente descrita toda la geometría en el espacio de esa montaña. Entonces usted se ubica en un punto, puede calcular la derivada direccional y la pregunta es, ¿en qué dirección debo moverme para que la tasa de cambio sea la menor posible? Entonces puede con esta derivada direccional responder esa pregunta y luego se mueve en esa dirección. Y luego, bueno, si usted permite, no sé, tal vez que vaya a hacer eso cada vez que dé un paso, es decir, ahora dio un paso en la dirección que calculó, se ubicó en otro punto, vuelve a responder la pregunta, pero ahora en el nuevo punto, mueve otro paso y así sucesivamente. Claro, esto sobre la práctica es bastante imposible, ¿no? Porque, bueno, ¿quién va a tener la geometría de una montaña y etcétera? Pero sobre algunos otros contextos es bastante aplicado. Es bastante aplicado. Y ahorita en los ejercicios tal vez vamos a ver algunos de esos contextos. Pero bueno, si usted lo que quiere calcular es la tasa máxima o la tasa mínima de variación, lo puede hacer con la derivada direccional. Veamos. Tenga en cuenta que la derivada direccional es un producto punto. Y el producto punto básicamente cómo se define de forma inicial. El producto punto entre dos vectores, ¿qué es? U punto B se define como la norma de U por la norma de B por el coseno, ¿cierto? Por el coseno del ángulo entre ellos. Pero tenga entonces en cuenta lo siguiente. Como estamos acá calculando la derivada direccional, entonces el producto punto es entre el gradiente y el vector unitario. Es decir, que ahora vamos a tener lo siguiente. El gradiente, producto punto U, ¿qué será? Será la norma del gradiente por la norma de U. Tengan en cuenta que la norma de U es 1. ¿Y por qué es 1? Precisamente porque es un vector unitario de norma 1, ¿cierto?
Entonces esto se resume bastante. Teniendo en cuenta que U es unitario, esto queda simplemente como gradiente de f por el coseno de teta. Bien, esto es la derivada direccional. Ahora, teniendo en cuenta que el coseno es una función que varía entre -1 y 1, entonces, ¿qué vamos a considerar? Que menos el gradiente de f, se encuentra entre, bueno, perdón, por un lado tengo menos el gradiente de f. Eso es menor que el gradiente de f, la norma del gradiente de f, por el coseno de teta, ¿cierto? Y eso es menor o igual que el gradiente de f. Si ustedes observan, lo que está apareciendo acá en la parte central no es otra cosa que ¿quién? Que la derivada direccional de f en la dirección de u, ¿sí? No es otra cosa que eso. Es decir, que la derivada direccional de hecho, como aparece acá, está acotada entre menos la norma del gradiente de f y entre la norma del gradiente de f. Entonces acá ya se vuelve evidente de cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo que puede tomar el gradiente de f evaluado en un punto en la dirección de u. ¿Cuál es ese valor máximo? Ese valor máximo será precisamente la norma del gradiente de f, ¿sí? ¿Y en qué dirección se alcanza? Se alcanza precisamente en la dirección del gradiente. Se alcanza en la dirección del gradiente. Cuando el vector u tenga la dirección del gradiente, es decir que el ángulo entre ellos dos es 0, ¿sí? Y por lo tanto coseno del ángulo es 1, entonces estamos encontrando precisamente la tasa máxima. Cuando el vector u tiene la dirección opuesta al gradiente, es decir, tiene menos la dirección del gradiente, o mejor dicho, está en la dirección de menos el gradiente, el coseno de teta va a ser -1. Y por lo tanto la tasa mínima es menos el gradiente, la norma del gradiente de f. Es decir, ¿cuál es la tasa mínima sin importar? Bueno, yo estoy ubicado en un punto sobre la superficie, me dan un vector y ahí obtengo una tasa de cambio, ¿bien? Si me dan una tasa de cambio, yo calculo derivada direccional y obtengo una razón de cambio. Si me preguntan por la tasa máxima, entonces ya no tengo en cuenta ese vector. ¿Debo irme en qué dirección? Debo irme en la dirección del gradiente, porque en la dirección del gradiente voy a alcanzar esa tasa máxima. ¿Y cuál va a ser esa tasa máxima? La norma del gradiente, ¿bien? Si ahora lo que me preguntan es la tasa mínima, entonces ¿en qué dirección debo ir? Debo ir en la dirección de menos el gradiente. ¿Bien? Debo ir en la dirección de menos el gradiente. ¿Y cuál va a ser esa tasa mínima? Va a ser menos la norma del gradiente. Eso de hecho es bastante útil. Bueno, como les digo, hay problemas que pueden ser pueden ser bueno, bastante ideales. Supongamos que en este ejemplo, bueno, acá como vemos, si nosotros preguntamos por un ciclista que quiera subir esta pendiente, pero sin hacer el esfuerzo máximo, entonces en cada punto debería ir calculando una tasa mínima, pero que de manera que le permita hacer un ascenso, como les decía yo. Si ustedes observan el ejemplo 6, en el ejemplo 6, reutilizan el ejercicio que vimos hace un momento y ahí permiten, por ejemplo, calcular la tasa máxima y la tasa mínima. Es decir, observen este ejercicio 5. Nosotros ya tenemos el gradiente aquí. El gradiente evaluado en el punto, ¿cuánto nos dio? Nos dio 9 menos 6 y 4, ¿cierto? 9 en I menos 6 en J más 4 en K. Si yo quiero obtener la tasa mínima, ¿cuál es la tasa mínima? La tasa mínima va a ser menos la norma del gradiente. Entonces simplemente calculo esto. Calculo menos la norma. Es decir, esa tasa mínima será menos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más
menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y hago la cuenta. Tenemos esto raíz de 9 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 133. Es decir que la tasa mínima de variación es menos la raíz de 133. ¿Cuál va a ser la tasa máxima? La tasa máxima va a ser raíz de 133, la parte positiva. Bien. Y con eso respondemos esas preguntas. Que es precisamente lo que calculan aquí. Observen, aquí calculan la tasa máxima y la tasa mínima de variación. La tasa máxima raíz de 133 y la tasa mínima menos raíz de 133. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Bueno, este ejercicio, el ejemplo número 8, lo dejo para que ustedes lo revisen en casa, ya que está ahí resuelto. Más bien vamos a resolver nosotros algunos problemas. Bueno, hay algunos problemas en el cual simplemente piden calcular el gradiente, evalúan el punto, en el cual simplemente piden calcular la derivada direccional. Revisen estos problemas. Y en la segunda parte vemos algo de aplicaciones. Entonces, en esta parte de aplicaciones podemos encontrar ejercicios que son un poco más interesantes. Y veamos. Veamos, por ejemplo, el 39. O no sé si quieren hacer primero algunos ejercicios de calcular el gradiente, de calcular la derivada direccional dado el punto, o quieren que hagamos de una vez el de aplicaciones, no sé. Ustedes me dicen. ¿Hacemos de una vez el de aplicaciones? Al menos escríbanlo por el chat. Uno y uno, profe. Uno y uno. Sí, profe. Bueno, a ver, vamos a hacer, a ver, escojan cuál les parece. Yo creo que podríamos escoger uno entre el 11 y el 20 porque pide de una vez calcular derivada direccional. Es decir, que ahí que hay que calcular, el gradiente, hay que tener en cuenta el vector y que sea unitario, ¿cierto? Y luego sí proceder con el cálculo de la derivada direccional. Entonces ustedes escojan alguno entre el 11 y el 20 y procedemos a hacer ese ejercicio. ¿Cuál hacemos? El 19. ¿El 19? Bueno, vamos a hacer el 19. Vamos a ver qué dicen por aquí. El 16. Bueno, ya tenemos 3 con el 16. Lo siento, pero ganó el 16 entonces. Bueno, vamos a hacer el 16. El 16 dice lo siguiente. Tenemos acá la función f de x, y, igual a x cuadrado tangente de y. Queremos calcular la derivada direccional en el punto indicado. El punto indicado es 1/2, pi tercios. En la dirección, dice, en la dirección del eje negativo de x. Es decir, en la dirección negativa del eje x. Bueno, entonces vamos a la pizarra. Vamos aquí a la pizarra. Bueno, intenten hacerlo, aprovechando que queda poco tiempo, nos queda como 3 minutos de esta llamada. Entonces vayan intentando hacerlo y una vez se finalice el tiempo, entonces lo hacemos entre todos.